tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Soy Representante en el canal de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, en radiocámara.cl y en todas nuestras plataformas. Nuestro invitado de hoy representa el distrito número 12 de la región metropolitana. Es parlamentario independiente. Nos acompaña el diputado Hernán Palma. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido, qué gusto. Bien, un gusto de saludarle, Ivonne. Feliz de estar en este espacio nuevamente, así que qué bueno. Con la mejor disposición a responder. Qué bueno, muchas gracias, diputado. Muchas gracias. Diputado, usted es médico cirujano. Bueno, los médicos somos todos médicos cirujanos, ese es ya. El título, así como los dentistas son cirujanos dentistas. Perfecto. Lo que no quiere decir que uno se dedique a operar, ¿no? Ya. Ahora, seguramente en una contingencia uno tendría que saber atender un parto, hacer una cirugía determinada, pero claro, uno no tiene la expertise y no se ha dedicado a eso. Claro, si no tiene como la especialidad. Claro, pero el título es médico cirujano. Médico cirujano. Así es. Y ha ejercido durante mucho tiempo, como 3 décadas ya, ¿no? 4. O 4 ya. 4, sí. Yo pertenezco a la generación del 83, así que este año, a fin de año, estamos cumpliendo 4 décadas de ejercicio. 4 décadas. Y sé cómo se pasaron. No, pues si uno no se da cuenta. Así es. No se da cuenta. De los 25 a los casi 65. Y usted, diputado, se ha dedicado especialmente, o durante mucho tiempo, corríjame, un poco a la rehabilitación de los jóvenes que consumen algunas sustancias ilícitas. ¿Cómo ha sido eso? A ver, yo me formé en la atención primaria de salud. Ya. ¿No? Que es la base de la pirámide sanitaria y es donde se resuelven el 85% de los problemas de salud y donde está el enfoque preventivo y del fomento y de la atención curativa inicial. Pero efectivamente, más o menos la mitad de este recorrido, los últimos 20 años, los dediqué a trabajar con personas con consumo problemático de sustancias. Ese es el concepto. ¿Ya? Perfecto. Estuve en diferentes programas, algunos ambulatorios, otros residenciales. La mayoría fueron con población infanto-juvenil. Y hoy día hay que entender que el problema del consumo es un problema muy relevante en nuestra sociedad y que hay que llenar los caminos para resolverlo. Claro, porque además eso lleva a otros desenlaces de pronto, ¿no? Que son la delincuencia. Está cruzado, sí. ¿Ah? Sí, en general hay una trilogía que es delincuencia, violencia, consumo. Pero yo tengo un pequeño discurso que lo he dicho en más de alguna intervención en algún parlamento, que se denomina la ruta del consumo, ¿no? La ruta del consumo. La ruta del consumo, porque en general usted tiene que pensar que nadie nace determinado, nace en determinadas condiciones, eso sí, claro. Que no ha elegido. ¿No? Yo tengo una visión y una formación humanista que el ser humano nace en un medio, no elige ni siquiera nacer, claro. Mucho menos las condiciones que le toca vivir y sobrevivir. Entonces, los chicos nacen en familias disfuncionales, muchas veces producto de embarazos que no han sido necesariamente deseados. Desescolarización temprana, criminalización callejera. Entonces se va armando una ruta hasta que finalmente uno se encuentra con un chico que tiene 14 años o una niña que tiene 14 años y que ha pasado por todo ese desgraciado circuito, sí. Y que termina metido en temas graves, pues, de delincuencia, pero lo concreto, nadie nace con una droga en la mano, nadie nace con una pistola en la mano, nadie nace violento. Se va a construir, se hace camino al andar, como diría Serrat. Sí, o Machado. Claro, también. Oiga, diputado, y un médico cirujano, ¿cuándo comienza con su historia política? ¿Cuándo le dan deseos de empezar a trabajar un poco en el sector público, de estar más cercano a la gente? Bueno, los médicos siempre están cercanos a la gente, ¿no? Así que es algo como... Sí, de hecho uno tiene el privilegio de escuchar, de observar, de tocar y de tener un acercamiento mucho más próximo que otras profesiones de servicio, como un educador, por ejemplo. Sí, claro. Ahora, no hay que olvidarse que en la historia los médicos frecuentemente han estado vinculados a la política. Hemos tenido presidentes médicos. Sí, pues. Hoy día en el Parlamento, en la Cámara habemos 8 profesionales médicos, sí. Médicos y médicas. También en el Senado, ¿no es cierto? Está el senador Julio Luis Castro, por ejemplo. Claro, entonces, que fue diputado. Probablemente esta forma o esta profesión
tiene esta tendencia altruista, además, que hace que uno empatice con el dolor y el sufrimiento de las personas y que por eso se vaya tempranamente involucrando. Yo creo que, bueno, además a mí me tocó vivir el golpe de Estado muy de cerca, tenía recién 14 años, pero ya en los primeros años de universidad uno se empieza a familiarizar con el mundo social y político y bueno, y es como, diría, algo que viene como en el ADN, ¿no? Claro, y como una esponjita que empiezan a absorber, Sí, sobre todo a esa edad, ¿no es cierto?, cuando son jóvenes. Entonces, en el tiempo de la universidad, más o menos, usted ya comienza con estos deseos Sí, de hay como un despertar. eso. Sí, hay un despertar, hay una inquietud creciente, obviamente en un contexto además político-social. Tiene que pensar que yo entré a la universidad el año 77 y por lo tanto me tocó justamente los 7 años que dura mi carrera, el periodo más complicado que vivió nuestro país y obviamente en coalición con otros compañeros y compañeras de la época. Entonces éramos verdaderamente un frente, además que los estudiantes siempre están, como decía Violeta, que vivan los estudiantes. Sí, claro. Entonces los estudiantes también son una fuerza siempre muy Claro. comprometida con el mundo. Sí, pues tienen muchos social y de las ideales, grandes muchos sueños, ¿no es transformaciones, cierto? sí. Claro, exactamente, Sí. las transformaciones a las que usted se refiere. Diputado, usted nació en Pedro Aguirre Cerda. En ese tiempo se llamaba San Joaquín, no recuerdo bien. Yo nací en una clínica Ya, que hasta cuénteme hace pocos toda su años todavía historia. existía. Se ¿Ah, llamaba sí? Madre e Hijos. ¡Ay, qué bonito! Bueno, ahora se debería llamar Madre, Hijos, Hijas, Hijes. Si hubiera que estar acorde con los tiempos. Pero bueno, Exactamente. la clínica Madre e Hijos, que estaba en Santa Rosa, frente al actual Hospital San Borja Riarán. Soy hijo de una chica adolescente. Mi madre tuvo un parto a los 15 años. Mi padre tenía 18. Eran Entonces muy comprenderá que jovencitos. soy hijo adolescente, así que en realidad el rol de padres, madres, lo hicieron más los abuelos que los propios progenitores, porque bueno, Me imagino, eran claro, niños. eran bastante adolescentes, niños, sobre claro. todo en esa época además, Sí. porque ahora está... Pero se estilaba que a la gente joven se la incitaba a casarse. Sí, Ellos- a formar familias más jóvenes que Así ahora, es, ¿no? así Ahora muchas veces privilegian otras actividades, estudiar, viajar. Sí, claro, yo tengo hijos que no quieren tener hijos. Mira, Así es, eso está ¿cuántos pasando. hijos tiene usted? 6, 6 hijos, tiene una gran familia. así es. ¿Y de qué edades son sus hijos? La hija mayor está próxima a cumplir 40 años. De hecho, nació cuando yo estaba interno en el último año de medicina, justamente haciendo mi internado en obstetricia en el Hospital Ya. José Guaín Aguirre. La Qué atendió bien. Andrés Rosmanich, un querido y recordado colega que ya está jubilado. ¿Ya? Y mi hijo menor tiene 13 años. 13 años. O sea, Sí. tiene ahí diversidad de edades. Una gama para- de... Sí, Claro. son 4 mujeres y 2 varones. ¿Alguno siguió sus pasos? No, ninguno. Mis hijos son todos artistas. No sé el más pequeño, pero como va, que es metalero, que le gusta la ya. música electrónica, los otros son todos del mundo Del arte. del arte, sí. Sí. Mira. Y con mucho beneplácito, porque yo la verdad es que nunca tuve en mi cabeza la idea de que siguieran los pasos míos. Que Ah, por ya. lo demás no son tan simples como uno quisiera. Pero además yo me permití que mis hijos se desarrollaran plenamente de acuerdo a sus gustos, a sus sueños, a sus habilidades. Que sean felices en el Sí, fondo. Eso es lo sí, que uno creo que busca lo como importante es papás. que los hijos sean ¿No es felices y las cierto? hijas también. Claro, por supuesto que sí. Diputado, yo entonces quiero volver un poquito a su infancia, al tiempo en que usted vivía con sus abuelos, ¿no? O fue criado por sus abuelos. ¿Cómo era su casa? ¿Cómo eran sus abuelos? Mire, es bien simpático. Yo hace pocos días atrás pasé a dejar una persona que trabaja en mi equipo, la abogada. Le dije, pero ¿cómo estás viviendo a 5 cuadras donde yo me crié cuando chico? ¡Qué maravilla! Que era muy próximo al Hospital Barros Luco, cerca del Llano Subercasol, la Gran Avenida, a pocos pasos de la municipalidad. Ujú. Y ahí estaban María Elvira y Luis Antonio, que eran mis abuelos maternos, Ya. que además me regaloneaban, Me iban imagino. claro, me iban a buscar al León Prado, que fue el colegio donde estudié mis primeros 4 años. Y entonces yo todavía hasta el día de hoy, cuando ando necesitado de afecto, me como una cazuela.
Ay, Porque a mi abuela le gustaba hacer cazuelas, albóndigas, pantrucas. claro, esas comidas caseras, me regaloneaba con la comida. calientitas, que a uno Claro, le evocan esos tiempos de hogar tan ricos, Sí, ¿no? sí, así es. Y bueno, mi padre me iba a dejar en las mañanas, solía quedarse en Pana, tenía una Borguar antigua que se le quedaba en Pana en la Ruta 5 Norte o Panamericana. Ya. De ahí corríamos a este colegio que era bastante estricto, eran padres marianistas, eran bien densos. los horarios, Sí, muy rigurosos, con los números, con las letras, con los horarios, con la sí. disciplina. Sí, eran bien rigurosos ellos. Yo tenía mis temores ahí. Sí, claro. Pero bueno, igual se aprendió. Y entonces después mi tata me iba a dejar en las tardes, caminaba las cuadras de vuelta y me iba a dejar a la casa de mis padres. Y el día que yo más amaba era el viernes, porque ahí me quedaba con mi abuela. Entonces me iban a dejar el fin de semana. ¿Le gustaba a usted? Me regaloneaban. Ellos tenían una vida muy austera, eran estas casas de alto. Sí. Nos calentábamos con una anafre, mi abuela me hacía una mañanita. O sea, puro cariño. Sí, ¿Ah? mucho afecto. Mucho Sí. Y cariño. mis otros abuelos también eran re buena onda, vivían Los papás de donde su estaba papá. claro, mis abuelos paternos. Ellos vivían cerca bueno, ahora no existe, pero en ese tiempo era la ciudad del Niño. Ya. Sí, paradero 16, paradero 6. Ahí, Sí. entre esos dos paraderos, esas dos paradas, me cobijé yo al abrigo de mis abuelos y abuelas. Qué bonito. Los pude conocer y disfrutar a todos. Mi última abuela murió a 97 años en Estados Unidos, eran unos 8 años atrás, ya de bien avanzada edad, llegó casi a los 100 años. Bien longeva ella. Sí, ¿eh? así que espero que me queden un tercio de camino todavía por recorrer. Diputado, este es su primer periodo parlamentario. Usted, ¿cuáles son los proyectos que más le gustaría lograr en este tiempo? Bueno, para mí lo más importante hasta ahora ha sido todo lo que tenga que ver con la inclusión, ¿ya? Particularmente en el mundo de la neurodiversidad. Perfecto. En Chile las personas neurodiversas son muchas y no me refiero solamente a los niños TEA, que es como la moda hoy día del mundo TEA, que es tremendamente relevante. Hay demasiadas familias que tienen que vivir diariamente con esta condición, ¿no? Exacto, claro. Pero también no hay que olvidarse de las personas con temas neurosensoriales. Hay 1 millón de personas más o menos en Chile que tienen algún grado de pérdida de la visión, personas con hipoacusia, personas con temas motores, cognitivos, que se nos olvidan a veces, ¿no? Entonces, y después, la verdad es que en este año, yo el primer periodo, bueno, ya llevamos 15 meses, pero yo diría que los primeros 11, 12 meses nos dedicamos con un radar a detectar una cantidad tremenda de organizaciones que hay en los territorios. Bueno, y también es bien transterritorial lo que uno hace, ¿no? Sí. Pero que están ligadas al mundo de la salud y que se acercan obviamente por las características de lo que uno está haciendo. Lógico. Hay muchas causas que afectan a las personas, fibromialgia, autismo, les decía, y están las enfermedades poco frecuentes. Hay muchas organizaciones en torno a esto que se denominan enfermedades poco frecuentes, de difícil diagnóstico y difícil tratamiento, algunas que son de tratamientos impagables, como AME, por ejemplo, la atrofia muscular espinal, que daña a los niños irreparablemente si no se tratan con precocidad, y los tratamientos son 1.800 millones de pesos. O sea, es que eso es imposible. Es brutal. O sea, Sí. ¿qué familia puede sostener eso? ¿No No, es cierto? Por incluso salvar un hijo, un ser humano. Incluso para el Estado es También, bien, pues, claro que sí. Un estado bastante precarizado, ¿no? Y tal como dice usted, hay enfermedades muy raras de repente, Así ¿no? es, muchas. Cosas que uno no ha escuchado jamás en la vida y uno dice, ¿qué es eso? Por favor. Se estima que existen alrededor de 7.000 condiciones conocidas en nuestro país 7.000. tildadas de raras, sí. Wow. Que de repente, claro, usted puede decir esta patología o esta condición la padecen 50 familias, por ejemplo, pero se va Claro. sumando. Ajá. Ahora, no sé, hay condiciones, por ejemplo, los electrodependientes. En Por Chile ejemplo. tenemos aproximadamente 22.000 familias que tienen algún miembro de su familia con electrodependencia, incluso a veces más de un miembro. Yo conozco en San Bernardo un padre que tiene hijos gemelos o gemelas que son electrodependientes 24/7.
Wow. Y ni le cuento cuando se corta la luz, cuando le falla Eso el le iba a generador, decir cuando yo, no tienen cuando combustible. claro, cuando de pronto, sorpresivamente, se quedan sin energía eléctrica. Así es. Y es tremendo. Bueno, hay una ley, la complicado. 21.314, ¿Ya? que prevé esta condición y dice que primero no les pueden cortar el servicio si es que no lo han pagado. Ajá. Me parece bien. Tienen que proveer un generador si es que se llega a interrumpir el servicio. Lamentablemente a veces el generador no está en las mejores condiciones. Claro. Y tienen además que proveer el combustible y hay un vacío legal ahí que estamos estudiando porque usted comprenderá que qué saco con tener la máquina si se me corta la luz y no tengo la benzina. Claro, o sea, ahí tiene que haber El una combustible le dura comunicación. 20 minutos. Wow, tiene Entonces, que haber una comunicación constante ahí con la compañía, ¿no? Sí, Los sí, usuarios y hay de la vacíos compañía. legales que a veces las compañías son un poquito indolentes y no proveen el servicio completo. Lo que Usted sea. comprenderá que gastarse, imagínese, un padre me decía 45.000 pesos diarios en combustible si se corta la luz. La luz a veces se corta 7, 10 o 15 Claro. horas. Incluso hay comunas rurales como Las Cabras donde se corta la luz muchas horas. Claro. Y ahí entonces estamos Sí. en un problema Están en riesgo vital grave. permanente. Entonces, Exacto, todas claro estas que causas, sí. pero si yo tuviera que decírselo en una expresión, todo lo que provoque dolor y sufrimiento a las personas, eso es lo que a mí me interesa y creo que desde una eslogan que hemos Ajá. cifrado nosotros, que es la fuerza de la empatía, Perfecto. en un mundo donde está instalada la indolencia. Exacto. Diputado, 1.000.000 de gracias por haber estado con nosotros. Ojalá todos los proyectos que usted espera que aquí se hagan realidad, por supuesto que lleguen a buen término. Y muchas gracias por habernos acompañado y habernos un poco abierto las puertas de su vida. Gracias a ustedes por la entrevista. Esto es como ver también el lado humano. Yo creo que hay que apostar a la humanidad que hay en cada ser humano. Sí, Yo creo que a veces nos cuesta entendernos, Eso queremos con el equipo. pero sí. Así que se agradece el espacio. No, gracias a usted. Y con ustedes 1.000.000 de gracias por la sintonía. Nos volvemos a encontrar en un próximo capítulo de Soy Representante, aquí en el canal de la Cámara de Diputadas y Diputados, por radiocámara.cl y todas nuestras plataformas. Que estén muy bien, nos vemos pronto.